Muy buenas a todos. Aquí os traigo el primero de una serie de webinars sobre algunos de los servicios más importantes de Amazon Web Services. En este vídeo conoceremos IAM, en inglés Identity and Access Management. Así que bueno, vamos a empezar a definir brevemente qué es, para qué sirve y cuáles son sus elementos más importantes. Como vemos en esta primera transparencia, IAM lo que permite es administrar el acceso a los servicios y recursos de AWS de manera segura. Con IAM podemos crear y administrar usuarios y grupos de AWS, así como utilizar permisos para conceder o denegar el acceso de estos usuarios y grupos a los recursos de AWS. También permite crear roles y asignarlos a recursos de AWS para que estos a su vez puedan acceder a otros recursos. Como se aprecia en el esquema de esta diapositiva, algunos de los elementos más importantes de IAM son los usuarios, que pueden tener dos tipos de acceso: acceso a la consola web de administración y acceso programático. Veremos ejemplos de esto más adelante en el vídeo. El acceso a la consola web de administración es evidente. Los usuarios que tengan asignado este tipo de acceso podrán acceder a la consola web de administración. Y el acceso programático es para usuarios con los que pretendamos acceder vía CLI. A este tipo de usuarios, a los usuarios con acceso programático, podemos darle muchos más usos. Suelen ser siempre tareas automatizadas que requieren de permisos sobre otros servicios de AWS. Os pongo un ejemplo sencillo. Si tenemos una instancia EC2, una máquina virtual, ¿vale? EC2 es el servicio de cómputo de AWS, lo veremos en un vídeo posterior. Si tenemos una instancia que pretende subir todos sus logs a un cubo S3, bueno, el servicio S3 es un servicio de almacenamiento que veremos también en otro vídeo. Entonces, si pretendemos que una instancia, una máquina virtual, suba todos sus logs a un cubo S3 todos los domingos a las 3 de la mañana, podríamos perfectamente crear un usuario con acceso programático y que sea ese usuario el que ejecute la tarea. El siguiente elemento que tenemos son los grupos. Los grupos, como en cualquier sistema, son agrupaciones de usuarios. Podemos adjuntar políticas a los grupos que creemos y los usuarios que añadamos a esos grupos disfrutarán de los permisos que establezcan las políticas que hemos añadido al grupo, que hemos adjuntado al grupo. Por tanto, un usuario puede tener permisos definidos en una política adjuntada directamente a él, directamente al usuario, o puede disfrutar de permisos establecidos en políticas adjuntadas a los grupos a los que pertenece ese usuario. Un usuario puede recibir permisos a través de su grupo o de una política atachada a él mismo. El siguiente elemento son los roles. Los roles son conjuntos de políticas. Conjuntos de políticas que se asignan a recursos para que estos puedan acceder a otros recursos o tengan permisos sobre otros recursos. El siguiente elemento que tenemos son las políticas. Las políticas son simplemente conjuntos de permisos. Por último, tenemos la autenticación multifactor aplicable a los usuarios. La autenticación multifactor se utiliza desde hace mucho tiempo en distintos sistemas, está muy extendida esta práctica y es un refuerzo de seguridad muy importante. Es realizar la autenticación, aparte de con tu contraseña, con otro elemento, ya sea un código, ya como veremos posteriormente, o cualquier otro método. Pues la autenticación multifactor se puede dar con tu contraseña y con tu huella dactilar, ¿no? Sería algo que sabes y algo que eres. O podría ser, se podría hacer de muchísimas otras maneras. Hay muchas formas de implementar esto. Entonces recapitulando, podemos decir que tenemos políticas, que son conjuntos de permisos, roles, que son conjuntos de políticas, y usuarios y grupos a los que podemos aplicar a los usuarios podemos aplicarle políticas directamente o podemos asignarle estas políticas a los grupos.
y entonces los usuarios pertenecientes a esos grupos disfrutarán de esas políticas. Los roles, sin embargo, se asignan a recursos de AWS para dar permisos sobre otros recursos. Y poquito más de teoría, ya lo que viene es practicar todo esto que hemos estado hablando. Vamos a hacer una serie de ejercicios prácticos y nada, vamos a entonces a iniciar sesión en la consola y vamos a ir haciendo ejemplitos y practicando con esto que acabamos de ver. Bueno, os comento así por encima la práctica que vamos a hacer para este primer apartado. El webinar va a tener varios apartados y os voy a comentar un poquillo cuál es la primera práctica que vamos a empezar a hacer ahora. Se trata de darle permisos a un hipotético auditor, darle permisos para que pueda visualizar todos los recursos de Amazon S2. Y entonces crearemos primero una política que tenga solo los permisos que el auditor necesita, en este caso de solo lectura al servicio S2, y vamos a crear después un grupo que se llamará auditores S2, en el que incluiremos a un usuario auditor S2 que vamos a crear. Entonces a ese grupo le asignamos la política y el usuario auditor S2 podrá tener esos permisos que indica la política de solo lectura al servicio Amazon S2. Entonces nada, comenzamos creando la política. Bueno, pues comenzamos ahora la parte práctica del webinar. A todos los que sigáis por ahí os lo agradezco porque entiendo que se puede hacer un poquillo pesado. Escuchar a una persona hablar un buen rato seguido, como ha sido el caso. Entonces, nada, lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión en la consola y crear una política que va a permitir el acceso de solo lectura al servicio Amazon S2, que es el servicio de cómputo de Amazon. Por tanto, esta política va a permitir al usuario que la tenga juntada que pueda visualizar todos los recursos de este servicio. Así que nada, nos encontramos en la página principal de AWS, procedemos a iniciar sesión en la consola. Iniciamos sesión con el usuario admin que tengo creado en mi cuenta de AWS. Introducimos la contraseña. Ahora nos está pidiendo un código. Tengo activada la autenticación multifactor. Por tanto, introducimos el código y ya estaríamos dentro de la consola de AWS. Este sería, digamos, el centro, la home de AWS, donde encontramos una lista, como vemos ahí, de todos los servicios que AWS hoy por hoy nos proporciona. Y nada, vemos que son un montón, veremos en los webinars algunos de ellos. Vamos entonces al servicio IAM. Este es el panel principal de IAM, donde vemos ahí usuarios, grupos, roles, políticas y en fin, un poquillo todo lo de lo que hemos estado hablando en el apartado de teoría. Y entonces, bueno, vamos a pinchar en el apartado políticas. Ahí nos aparecen todas las políticas que hayamos definido y las políticas predefinidas por AWS. Hay un montón, hay muchas políticas para cada servicio. Creamos una nueva política y nada, la verdad es que la interfaz es muy intuitiva, nos va guiando, nos dice, bueno, selecciona el servicio al que dará acceso esta política. Bueno, pues dar acceso a S2, especificar las acciones que queremos sobre este servicio. Bueno, tenemos las acciones de listar, permisos de listar elementos, de escribir las imágenes, de escribir las instancias, permisos de lectura también, y nada, permisos de escritura, como vemos ahí. Es muy granular todo, tú puedes ir seleccionando muy específicamente ciertos permisos. En este caso vamos a seleccionar los permisos de listar y de lectura. Los recursos, aquí nos va a pedir, bueno, ¿para qué recurso quieres estos permisos? Y le vamos a decir que para todos. También nos pregunta, pues bueno, pues
autenticación multifactor, etcétera. Y nada, procedemos a darle un nombre a esta política. Los nombres, cuanto más descriptivos, mejor. Y nada, EC2 Read Only Access Policy. En la descripción, pues bueno, podemos describir así a grandes rasgos lo que la política permite. Permite en este caso el acceso de solo lectura a todos los recursos del servicio EC2. Y nada, ahí tendríamos un resumen, pinchamos en crear política y ahí tendríamos nuestra política creada. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es crear un grupo, como pone ahí, de nombre Auditores EC2. Nos dirigimos a la sección Grupos. Tenemos ahí el grupo que ya tengo creado, Administradores. Creamos un nuevo grupo de nombre Auditores EC2. Auditores EC2. Y pinchamos en Siguiente. Aquí tenemos la lista de todas las políticas que tenemos hasta el momento. Seleccionamos, buscamos y seleccionamos la nuestra, la que acabamos de crear. Nos aparece una review del grupo. Y listo, ya tendríamos nuestro grupo de usuarios creado. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear un usuario e incluirlo en el grupo que acabamos de crear. Auditores EC2. Nos vamos a la sección de usuarios, añadimos un usuario nuevo con nombre auditor-EC2, por ejemplo. Abajo tenemos los tipos de acceso, como comentábamos antes, acceso programático y acceso vía consola web de administración. En este caso solo le vamos a dar permiso para acceder mediante la consola web de administración y pinchamos en Siguiente. Y tenemos dos opciones, añadir el usuario al grupo para que tenga los permisos que establece la política o añadirle la política directamente, como comentábamos antes también. Siguiente paso es definir las tags. Las tags explicaremos qué son y para qué sirven en el webinar de Amazon EC2. Le ponemos un nombre y pasamos a la siguiente. Nos da una review del usuario, pinchamos en crear y ya con esto nos informaría de que se ha creado el usuario correctamente. Nos da la posibilidad de descargar un fichero CSV que contendrá las credenciales de este usuario. Es muy importante descargarlo, ya que posteriormente no vamos a volver a poder obtener las credenciales de su usuario. Es importantísimo guardar este fichero y nada, eso hacemos, guardamos el fichero. Y bueno, ya con esto tendríamos nuestro usuario IAM creado y añadido al grupo que corresponde. Lo siguiente que vamos a hacer es acceder con el usuario que acabamos de crear a la consola de AWS para comprobar qué puede hacer y qué no puede hacer. Bueno, pues abrimos el fichero que hemos descargado anteriormente. En este fichero, como le hemos dado solo acceso web a la consola, no tendríamos Access Key ID ni Secret Key ID, tendríamos únicamente su usuario y su contraseña. Esta contraseña, debido a un check que marcamos en la creación del usuario, solo vale para el primer inicio de sesión. Después el usuario deberá cambiar su contraseña. Vamos a comprobarlo ahora. Iniciamos sesión con el usuario que hemos creado, auditor-EC2. Colocamos la password y ahí lo tenemos. Nos pide la contraseña anterior y que creemos una contraseña nueva. Lo hacemos. Contraseña anterior, contraseña nueva. Confirmación de la contraseña. Y ahí estamos. Estamos autenticados ahora en la consola web de administración con el usuario auditor-EC2. Vamos a comprobar, accediendo al servicio Amazon EC2, que efectivamente tiene permisos de lectura sobre todos los recursos de este servicio. Bueno, vemos por ejemplo las instancias, vemos que las puede visualizar sin problema. En este caso es la instancia de mi blog, esta es mi cuenta personal de AWS. Puede ver también las imágenes, las AMI. Todos estos elementos los veremos con detalle en el webinar de Amazon EC2.
los volúmenes que tiene la instancia del blog, el volumen para la base de datos y etc. Las snapshots de los volúmenes también las puede visualizar sin problema. Y nada, vamos a acceder a unos cuantos servicios más, por ejemplo IAM, y vemos que nada, que efectivamente tiene una serie de mensajes de error indicando que no tiene permisos el usuario para poder visualizar nada de este servicio. Por ejemplo, nos vamos a Lambda, que es un servicio de código serverless. También nos muestra un mensaje de error en que no podemos ver nada. Vamos, por ejemplo, a Route 53, que es el servicio de DNS de Amazon. De nuevo se nos muestra varios mensajes de error indicando que no tenemos permiso. Y bueno, lo siguiente que podemos hacer es comprobar que accediendo al servicio Amazon EC2, comprobar que el usuario no pueda realizar ninguna operación que implique escritura. Por tanto, podemos probar a lanzar una instancia nueva que implicaría una operación de escritura y ver qué pasa. Entonces, nada, decimos que sí a todo y a lanzar. Y ahí está. Nos da un error al intentar lanzar la instancia por falta de permisos. Lo intentamos una vez más. Lo intentamos y nada, no hay manera. Funciona correctamente, es lo que esperamos. Intentamos desmontar un volumen de la instancia. Tampoco podemos. Nada que implique una operación de escritura no podemos realizar nada que implique operación de escritura. Y bueno, un poquito ya hemos comprobado qué puede hacer y qué no puede hacer este usuario. Bien, ahora acabamos de acceder al apartado en el que el usuario puede configurar su autenticación multifactor. Sin embargo, vemos ahí que no puede. ¿Por qué? Porque no le hemos dado permisos para que pueda realizar esa acción. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Como veis ahí, vamos a crear una política que le dé permiso para configurar su MFA. Accedemos a la consola con el usuario admin, con el usuario administrador, para proceder a darle estos permisos que el usuario necesita. En concreto, vamos a crear una política que Amazon proporciona en su documentación. Y nada, eso que permite al usuario que pueda disfrutar de esa política gestionar su autenticación multifactor. Nos vamos al apartado políticas, creamos una política nueva. Ahora vamos a aprovechar para ver cómo se editan las políticas a través de código JSON. Las políticas en realidad están escritas en JSON. Tú puedes usar la interfaz gráfica para crear una política o puedes directamente escribir el código JSON declarando los permisos que quieres que el usuario tenga. Entonces, como esa viene ya, digamos, escrita por Amazon, pues simplemente no deberíamos editar nada. Ya sabemos lo que hace esa política. Le damos un nombre y una descripción y nos fijamos en que, bueno, esta vez nos muestra que permite para el servicio IAM el acceso de listar, leer y escribir para el recurso múltiple, que es la múltiple autenticación. Y nada, ahora lo que nos quedaría sería asignar la política al grupo creado para que el usuario pueda disfrutar de estos permisos. Por tanto, nos vamos al grupo, añadimos una política al grupo, tenemos ya la de solo lectura para EC2 y ahora vamos a añadir la que acabamos de crear, permit MFA manage, atachamos la política y ya todos los usuarios de este grupo tendrían los permisos de estas dos políticas. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser autenticarnos de nuevo con el usuario auditor EC2 y comprobar que efectivamente ya puede activar su MFA. Por tanto, accedemos a la consola, ahí, auditor-EC2,
la contraseña que hemos establecido anteriormente en el primer inicio de sesión y aquí estamos. Vamos a ir entonces de nuevo a la sección que nos permite activar el MFA. Vemos que antes lo veíamos todo con mensajes de que no tenemos permiso y ahora esta sección sí la tenemos habilitada. Nos permite utilizar un dispositivo virtual para configurar nuestro MFA. También tenemos un par de opciones más que serían utilizar una llave o un dispositivo hardware. Nosotros utilizamos esta primera opción que sería nuestra aplicación Authy. Bueno, yo utilizo esa aplicación, hay bastantes más. Escanearíamos el código QR con la aplicación y ya tendríamos nuestra aplicación que nos generaría códigos sincronizados con AWS. Para la primera configuración debemos introducir los dos primeros códigos que nos aparezcan en la aplicación. Lo hacemos, introducimos los dos códigos y activamos el MFA y nos muestra un mensaje de que se ha activado correctamente. Y nada, lo siguiente que vamos a hacer es comprobar, accediendo con el usuario AuditOrC2, comprobar que ya está activada la autenticación multifactor. Pues nada, lo dicho, accedemos con el usuario. Auditor-S2, la contraseña. Y ahí lo tenemos. Nos pide un código que nos generará nuestra aplicación. Introducimos ese código. Y listo. Ya habríamos entrado a nuestra cuenta utilizando la doble autenticación. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es visualizar una política que nos proporciona Amazon que permite el acceso de solo lectura al servicio S3. Vamos a crear un rol asignándole esta política y después ese rol lo vamos a asignar a una instancia, a la instancia del blog que hemos visto antes, para que ésta pueda acceder a los cubos S3 que haya en la cuenta de AWS. Hacemos esta práctica para demostrar cómo podemos asignar roles a recursos para que estos puedan acceder a otros recursos, como vimos antes en el apartado de teoría. Vamos a ello. Bueno, pues ya estamos aquí en la home de AWS, nos hemos autenticado con el usuario admin para proceder a visualizar esta política que nos va a permitir el acceso al servicio S3. Nos vamos al apartado de políticas. Aquí tenemos todas las políticas, tanto las predefinidas por Amazon como las nuestras. Escribiendo S3 en la barra de búsqueda podemos visualizar todas las que tienen que ver con este servicio. Aquí tenemos la de solo lectura. Hemos visto el formato, el código JSON de esta política y vemos también en la herramienta gráfica qué hace la política. Vamos ahora a crear un rol asignándole esta política. Nos vamos al apartado de roles, creamos un nuevo rol, le decimos qué servicio va a utilizar este rol, que es el servicio S2. Vamos a escribir, al igual que antes, S3 y nos aparecerán las mismas políticas que antes. Seleccionamos la de solo lectura, le añadimos una tag, el nombre, que será F2-read only-access to S3. ¿Vale? Aquí tenemos la review, le decimos el nombre del rol, le vamos a poner el mismo que el de la tag. En la descripción le ponemos lo mismo, podríamos poner una descripción, pero por cuestión de ahorrar tiempo, pues le pongo la misma que el nombre. Y nada, ya tenemos nuestro rol creado. Ahora vamos a crear un par de cubos S3. Vamos a crear un par de cubos S3 ignorando las opciones de su creación porque realmente esto lo vamos a ver más detenidamente en otro webinar. Elegimos un nombre para el cubo. Interesante es que los cubos tienen nombre único en todo el mundo, por tanto hay que escoger uno un poquillo más rebuscado porque si no va a estar ocupado ya y no deja crearlo. Hemos creado el primero, Bucket Prueba N1,
Y ahora creamos otro igual, pero N2. ¿Vale? Damos siguiente, 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 sin preocuparnos de las opciones, y ya tendríamos nuestro par de cubos creados. Y ahora es cuando vamos a asignarle el rol a la instancia y vamos a realizar las comprobaciones. Bueno, pues aquí tenemos nuestra instancia, la que pretendemos que acceda en modo solo lectura al servicio S3. En el menú Actions, en Instance Settings, en adjuntar o reemplazar rol de IAM, vemos que no tiene ningún rol asignado. Por tanto, vamos a realizar una primera comprobación. Vamos a ver si la instancia es capaz de listar los cubos. Nos dice que no. Por tanto, vamos a proceder a adjuntarle el rol. Vamos a elegir de la lista el que hemos creado. Ahí está. Aplicamos los cambios. Se ha aplicado la operación con éxito. Y vamos a realizar la misma operación. Vamos a ejecutar el mismo comando. Y ahí está. Vemos que ahora sí podemos listar los cubos S3. Bueno, pues ahora que estamos llegando a la última parte de este webinar, vamos a finalizar haciendo unas cuantas pruebas con un usuario que vamos a crear que tendrá solo acceso programático. Por tanto, vamos a crear ese usuario, vamos a darle acceso programático, vamos a asignarle una política que le va a permitir acceder al servicio S3, vamos a descargar el cliente AWS CLI para que el usuario pueda acceder vía línea de comandos a la consola de AWS y por último vamos a ejecutar una serie de comandos con el usuario para ver qué puede hacer y qué no puede hacer. Vamos a ello. Bueno, pues lo dicho, aquí estamos en la home de la consola de AWS. Vamos a, como hemos dicho, vamos a crear un usuario que tendrá solo acceso programático. Vamos al servicio IAM. De nuevo, vamos entonces a la sección de usuarios para crear este usuario. Añadimos un usuario nuevo. Le damos un nombre a ese usuario. Definimos marcando el check de acceso programático que solo tenga acceso programático. A este usuario le vamos a añadir una política directamente. Una política que le dé acceso al servicio S3. Le vamos a dar, por ejemplo, la que permite el acceso total, tanto de escritura como de lectura al servicio S3. Definimos una tag cualquiera. Vemos ahí la review del usuario. Creamos el usuario. Y listo, ya tendríamos nuestro usuario creado con tipo de acceso programático. Nos proporciona el access key y el secret access key. Ahí tenemos el fichero con las credenciales del usuario. Vamos a una terminal. Instalamos el cliente de AWS CLI. Esperamos a que termine la instalación. Y listo, ya tendríamos nuestro cliente de AWS CLI. Lo siguiente que tendríamos que hacer es ejecutar este comando AWS configure. Y nos pedirá que introduzcamos nuestras credenciales. Las recogemos del fichero. El access key ID. Lo pegamos. Ahora iría el secret key ID. Secret access key. Y faltaría especificar la región
En este caso es EUWES 1. Y el formato en el que obtendremos la salida de los comandos que ejecutemos. Ahora es cuando vamos a proceder a listar los buckets S3. Recordemos que el usuario se están ejecutando los comandos con el usuario que hemos creado. Intentamos listar las instancias y evidentemente recibimos un error de que no tenemos permisos. Bueno, pues hasta aquí el webinar del servicio IAM y bueno, pronto subiré otros webinars. Hemos hecho unas cuantas pruebas con distintos tipos de usuarios, grupos, políticas, roles y bueno, espero que os haya servido y muchas gracias por haber permanecido viendo el vídeo y nada, nos vemos en el siguiente webinar.